Ese ruido terrible. Ahora sí. Buenas noches a todos. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Ayer estuvo lindo, ¿no? El tiempo que compartimos, el bautismo. Qué hermoso la decisión de los hermanos de seguir a Cristo. La verdad que es maravilloso. Es maravilloso. La verdad que es una de las cosas que realmente nos muestra que vale la pena seguir a Cristo. Ver un cambio verdadero en la vida de cada uno de los hermanos. Ver cómo Dios va transformando cada vida. Eso no tiene precio. Por eso que podamos seguir trabajando, esforzándonos para que podamos salvar un alma más. Como la película, ¿no? Hasta el último hombre. No sé cuántos vieron la película, Hasta el último hombre, que el soldado a quien nadie le daba un peso por él, resultó ser el más valiente en el campo de batalla. Resulta que él salvaba a cada persona que se quedaba atrás. Y su oración era: Señor, dame uno más, Señor, dame uno más. Y esta tiene que ser nuestra oración. Ayer nosotros vimos 7 personas tomando la decisión de seguir a Cristo, de bautizarse. Pero nosotros tenemos que orar cada día y pedir al Señor: Señor, danos uno más, otro más, otro más. Y no vamos a descansar hasta ver nuestros familiares, hasta ver nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros clientes, nuestros amigos convirtiéndose a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a hacer el cierre del libro de Corintios. La idea es que hacemos un repaso general. De hecho, Andy va a poner en la proyección. Jamie me ayudó a hacer un PowerPoint muy sencillo, pero la idea es que podamos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, lo vamos a hacer por bloques, ¿no? Porque yo resumí todo el libro en 6 partes principales, y la idea es que podamos tener un concepto claro de lo que el libro nos está enseñando. El libro de Corintios nos enseña algo muy importante, que es el evangelio aplicado en cada área de nuestra vida. En cada área de nuestra vida. Como nosotros hablamos desde el principio del estudio del libro, la iglesia de Corinto fue fundada por Pablo más o menos entre el año 55 y 57 después de Cristo. Corinto era una ciudad portuaria muy importante en la época. Muchos dicen que era más importante que Atenas en cuanto a el valor que tenía el comercial, porque tenían 2 puertos. Era una ciudad cosmopolita, una ciudad que tenía muchos templos a dioses griegos, romanos. Entonces era una ciudad muy difícil. Y Pablo dedicó 1 año y 6 meses en esa ciudad predicando el evangelio, y Pablo funda la iglesia de los Corintios. Es una iglesia que fue fundada por Pablo, creció, una iglesia próspera, porque era una ciudad grande, cosmopolita, una ciudad que tenía muchos recursos. Pero cuando Pablo va a otra ciudad, Pablo estaba en Éfeso, y mientras Pablo estaba en Éfeso, Pablo recibe informes de cómo estaba la iglesia. Cuando Pablo recibe los informes, la iglesia estaba infestada de todo tipo de problemas. Bueno, y la primera carta de Pablo a los Corintios era una carta de respuesta. Pablo estaba dando respuesta a los diversos problemas, a la problemática que tenía la iglesia de Corinto. Pero si nosotros resumimos toda la carta, si podemos resumir toda la carta de Pablo a la primera carta de Corintios, era que Pablo está tratando de responder, en pocas palabras por así decirlo, que la vida de Cristo, el evangelio, es el resumen de toda nuestra vida. O sea, que el evangelio empapa cada área de la vida del creyente. La respuesta de Pablo a cada uno de los problemas está empapado por el evangelio. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. ¿Ok? Vamos a hacer un repaso general hasta llegar al capítulo 16, porque el capítulo 16 básicamente son salutaciones y instrucciones finales. ¿Amén? Gloria a Dios. Bueno, primera epístola de Pablo a los Corintios, nosotros dividimos en 6 partes importantes. ¿Ok? Del capítulo 1 hasta el capítulo 4, Pablo resuelve el problema de las divisiones. ¿Ok? Ahí como ya me ayudó. ¿Cuál era el problema? La inmadurez de los corintios hacían que ellos se dividieran. Uno, porque habían muchos líderes
importantes en la iglesia. Pablo fue el fundador. Apolo fue una persona que pasó por la iglesia de Corinto. Apolo era muy elocuente, era una persona que tenía una elocuencia terrible en la predicación, era una persona imponente. Pero también la iglesia de Corinto había escuchado hablar sobre Pedro, el apóstol Pedro, como uno de los fundadores de la iglesia primitiva, unos padres de la iglesia primitiva. Entonces, la inmadurez de algunos hermanos hacía que se formaran grupos en la iglesia donde cada uno discutía, por así decirlo, o atacaba a uno a los otros porque estaban siendo partidaristas. No, yo soy de Pablo, porque Pablo es fundador. No, yo soy de Pedro, porque Pedro es el que caminó con Jesús. Jesús le dio instrucciones a Pedro. No, yo soy de Apolo, porque Apolo, mira cómo me predica. Y otros decían, no, yo soy de Jesús, porque Jesús es todo. Y la iglesia estaba desunida. La inmadurez hacían formar bandos partidarios en la iglesia. Entonces Pablo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, ¿qué trata de explicar? Que la iglesia, ¿qué es la iglesia? Es un grupo de personas, es una comunidad de cristianos que están centrados en Cristo. Y después que Pablo dice, uno siembra, otro riega, pero el crecimiento ¿quién da? Dios. Cristo da el crecimiento, porque Cristo es el centro. Entonces, más allá de que uno puede identificarse con ciertos líderes, ¿no? Pero el crecimiento da Dios. Y nuestra iglesia hoy actual, muchas veces caemos en ese tipo de errores. No, a mí me encanta lo que predica Paul Washer. No, Ravengel, la sana doctrina. No, porque el otro no sabe el fuego que cae cuando predica. Y ese tipo de cosas, en la verdad, no suman absolutamente nada a la iglesia. Porque no deja nada. Simplemente lo que hacen divide. Y peor cuando pasa eso en nuestra propia iglesia. No, mira, Diego cuando predica, yo veo chispita cuando Diego predica. No, Gustavo, cuando te habla, te pega a los cuatro costados. No, Regis, cuando habla, siento el amor. Ese tipo de inmadureces no está bueno. No está bueno. No es bueno porque lo que Gustavo, como nuestro pastor, nos enseñó es que cada uno tiene algo de parte de Dios. Cada uno. Por ahí, ciertas personas vos te identificas más porque tu forma de ser por ahí es parecida a la forma de ser de la persona, pero cada uno tiene algo de Dios. Y cuando cada uno que tiene algo de Dios sirve y pone lo suyo a servicio del otro, crecemos. Pero el partidarismo no está bueno. Formar bandos para, no, yo soy aquel, no, yo soy aquel, no es lo correcto. La iglesia no tiene que estar centrada en hombres, la iglesia está centrada en Cristo. Cuando pones tu corazón en los hombres, es un problema. Porque si ese hombre llega a caer, vos también vas a caer. Porque el fundamento de tu vida no son las personas. El fundamento de tu vida es Jesús. Es Jesús. Independientemente de quién es el que predica, quién es el que enseña, el fundamento de tu vida es Jesucristo. Y eso es lo que Pablo nos está explicando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Él está diciendo, yo planteé el evangelio en ustedes, otro regó. Pero no importa quién plantó, quién regó, lo importante es que Cristo, que es el fundamento, es el que dio el crecimiento. Y ustedes, ¿no? Aplicando a nosotros hoy, ¿nosotros qué somos? Somos la suma de un montón de personas que han pasado por nuestra vida. Y cada persona que pasó en nuestra vida dejó algo. Por eso es muy inmaduro cuando tomamos partido por alguien. Pero yo no soy resultado de una persona. Yo soy resultado de muchas personas. Yo soy resultado de una señora, hija de un pastor, que el pastor ya era muy ancianito, que me iba a buscar en el orfanato todos los domingos para llevarme a la iglesia para escuchar la palabra de Dios en la escuela dominical. Yo soy resultado de personas que me iban a buscar en el orfanato para llevarme a su casa a pasarle el fin de semana. Yo soy resultado de una mujer que se casó con mi papá y a través de ella me siguió enseñando los caminos del Señor y mi papá se convirtió. Yo soy resultado de un líder cuando era adolescente que me agarró y que me enseñó a predicar, me enseñó a liderar. Yo soy resultado de un pastor que me envió a Buenos Aires, que creyó en mi vida, que apostó en mi vida, que me invirtió económicamente. Soy resultado de hermanos que hicieron una colecta y durante 2 años, todos los meses, depositaban en mi cuenta para que yo pudiera estudiar en Buenos Aires.
Yo soy resultado de la vida de Gaby y Gustavo, que dedicaron años para enseñarme, para perfeccionarme en la obra de ministerio. O sea, tanto yo como cada uno de nosotros somos resultados de un montón de personas que han pasado en nuestra vida. Y nosotros no podemos despreciar a las personas. Tenemos que valorar y respetar lo que Dios puso en cada uno. Por eso el partidarismo no está bueno. Y es lo que Pablo nos enseña aquí. Amén. Uno siembra, otro riega, pero Dios, Cristo Jesús, es el que da el crecimiento para tu vida y para la vida de cada uno de nosotros. Amén. En el capítulo 5 hasta el capítulo 7, Pablo está tratando de solucionar el problema de la inmoralidad sexual. ¿Ok? Había un montón de problemas en esa área. Problemas grosos, ¿eh? Bueno, había una persona que estaba teniendo relación sexual con su propia madrastra, la mujer de su padre. Muchas personas de la iglesia de Corinto estaban adorando dioses paganos, dioses de los griegos, dioses de los romanos, y esos cultos a esos dioses implicaban orgías sexuales. Entonces, muchos de esos hermanos estaban teniendo relaciones con prostitutas. Toleraban el pecado, y no solamente toleraban, sino que se jactaban porque creían que estamos en la moda, porque estamos tolerando. ¡Wow! Mirad lo bueno que somos nosotros, porque yo sé que los hermanos están haciendo algo mal, pero porque el amor de Cristo está en nosotros, nosotros lo toleramos. Y Pablo acá tiene que venir de manera muy puntual a solucionar el problema. ¿Y qué Pablo nos enseña aquí? Que a través del Evangelio, Pablo nos enseña que ese tipo de actitud está totalmente equivocada. Y voy a dar algunas razones. Primero, Jesucristo murió por tus pecados, incluyendo la ruina de las relaciones rotas por la inmoralidad sexual. Segundo, la integridad sexual es una de las principales formas en que respondemos al amor y la gracia de Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Entonces la pureza sexual es una de las características más importantes de la vida del convertido. Tercero, así como Jesús fue levantado de los muertos, nosotros también lo seremos. Ahora, si tu cuerpo está siendo transformado, está siendo redimido por Jesús, tanto ahora como en el futuro, entonces lo que hacemos con nuestro cuerpo sí importa. Porque la enseñanza de los falsos líderes de la época, bueno, es tu cuerpo. El cuerpo un día va a morir y va a quedar acá, entonces lo que haga con tu cuerpo no importa. Lo más importante es que lo que hace con tu alma. Y eso es un error. Entonces Pablo está diciendo, si vos estás siendo transformado por Cristo, si Cristo está obrando en tu vida, lo que haces con tu cuerpo sí importa. Porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Vas a tomar tu cuerpo y vas a unir tu cuerpo con una prostituta. Vas a unir tu cuerpo con una relación inmoral. Entonces, Pablo está dando aquí la importancia de la pureza sexual. Ser un seguidor de Jesús, y esa es la respuesta que Pablo da a la iglesia sobre ese problema. Que ser un seguidor de Jesús involucra no comprometer tu integridad sexual. ¿Ok? Amén. Bueno, del capítulo 8 al capítulo 10, Pablo resuelve un problema acerca de la comida y la idolatría. Bueno, estaban divididos sobre el significado de la carne que procedía de animales sacrificados a los ídolos. Había una división entre cristianos judíos y cristianos no judíos. Estaban divididos acerca de ese asunto. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Pablo aquí? Que nuestra lealtad es a Jesús como Señor y no a otros dioses. Pero ¿cuál es el principio más importante que Pablo enseña en esos capítulos? Es el amor. ¿Ok? Porque yo puedo tener libertades para hacer un montón de cosas. Pero si mi libertad va a afectar a las personas, entonces por amor no los hago. Esto es lo que Pablo está enseñando aquí. Pablo decía en el capítulo 9, él tenía un montón de derechos. Él tenía el derecho de recibir un sueldo, él tenía el derecho de tener una esposa, pero él no usaba su derecho porque para él lo más importante no era su derecho. Lo más importante era el otro. O sea, Pablo nos está enseñando que nuestros derechos quedaron en la cruz.
por amor al otro. Lo más importante aquí no es lo mío, no es hacer lo que a mí me gusta. Lo más importante aquí es ser de bendición para el otro. Entonces, si yo voy a hacer algo que eso implica que el otro, que sea de tropiezo para el otro, no lo hago. Porque la carne no es importante para él. La carne no es importante para nosotros. Y eso puede aplicarse a un montón de cosas, iglesia. Si mi forma de vestirse, pues Pablo habla, ¿no?, de la vestimenta de las mujeres, todo. Si mi forma de vestir, si mi forma de comportarse, si mi forma de hablar, si la manera como yo hago mis negocios es de tropiezo para las personas, entonces no lo hago, porque ya esas cosas no son importantes para nosotros. Somos nueva criatura. Las cosas viejas ya se quedaron atrás. La manera de participar de las cosas, la manera de relacionarse, todo eso quedó atrás. Ahora, lo más importante es que vivimos el amor de Dios. Y ese amor de Dios, ¿en qué redunda? En que yo puedo ser de bendición para otro. No voy a hacer nada que sea de tropiezo para mis hermanos. Y es esto el centro de lo que Pablo está explicando. Si Cristo es nuestro Señor y nuestra lealtad es a Él. Y así como Jesús murió por nosotros en la cruz, todos los derechos de Jesús, Él tenía derecho, pero Él era Dios hecho hombre. Jesús no necesitaba morir en la cruz. Él era Dios, Él podía hacer lo que Él quería. Pero Él dejó todos sus derechos en la cruz, porque Él vio algo mucho más importante que sus derechos. ¿Sabe lo que era más importante para Jesús que sus derechos? Vos sos más importante para Él. Por eso Jesús no temió la cruz. Por eso Jesús no temió la contradicción de los fariseos, de la cultura de la época, los azotes de los romanos, porque vos estabas en la mente de Jesús. Cuando Él murió por ti en la cruz, Él estaba pensando en ti. Ahora, cuando nosotros hacemos las cosas, ¿en quién estamos pensando? Cuando tomas las decisiones que tomas vos, ¿en quién estás pensando? ¿Estás pensando en tu placer? ¿Estás pensando en tu beneficio? ¿O estás pensando que lo que vos estás haciendo está haciendo bendición o de tropiezo para alguien? Esto es lo que Pablo está enseñando aquí en esos breves capítulos. Ser de bendición al otro. Y hoy a la mañana escuchaba una prédica que me ministró muchísimo, que hablaba de eso, que nada más su vida la perderá, pero aquel que desprecia su vida por amor de Cristo la hallará. ¿Por qué? Porque nunca lo mío me va a llevar a encontrar la vida. Siempre la verdadera vida la encontramos cuando morimos, cuando renunciamos a lo nuestro, ¿no? Y mientras a veces escucho a Gustavo y Gaby hablando de lo que ellos renunciaron para poder estar aquí, a veces uno pierde, por así decirlo, pierde la visión, ¿no?, de que personas que están invirtiendo en tu vida dejaron un montón de cosas. Dejaron por ahí una carrera, dejaron ahí una proyección de vida para vos, para que vos seas bendecido. Pero ahora, cuando te toca a vos, cuando vos tenés que morir, ¿cuál es tu decisión? Sepas que cada cosa que decides vas a afectar personas. Cada decisión que tomes vas a afectar un montón de personas. Y es ahí donde vos tenés que pensar. La decisión de ellos de dejar Mar del Plata y venir acá, hoy somos una iglesia. Estamos afectando un continente. Estamos creciendo. Pero ahora nos toca a nosotros, iglesia. Ahora te toca a vos. Y cada decisión que tomes va a tener una incidencia en la vida de un montón de personas que no tenés idea. Yo jamás tendría idea de lo que iba a pasar en mi vida acá en Buenos Aires cuando el Señor puso en mi corazón venir para acá. Yo quería hacer una carrera, yo quería hacer arquitectura en su momento, pero tenía un deseo tan fuerte de venir a Buenos Aires. Yo creía que era por la música. Dios me atrajo por la música, pero no era la música el propósito. El propósito era conocerlo a Él. Y hoy tengo una esposa hermosa, una hija hermosa, soy parte de una iglesia hermosa. Estamos haciendo historia en Martínez, estamos haciendo historia como iglesia en África, como cuerpo. Yo jamás me imaginaría lo que mis decisiones me iban a llevar. Pero también tomé muchas malas decisiones, que esas malas decisiones afectaron personas y me hicieron pagar un precio muy caro. Y es eso lo que Pablo nos está enseñando aquí. No hagas algo que te beneficie a vos, pero que hace bolsa a tu hermano. Algo que destruye a tu hermano.
que para vos es normal porque vos lo disfrutás, pero lo estás destruyendo al medio en el cual vos estás viviendo. Que cada una de tus decisiones sean pensar en el otro, bendecir al otro, sea lo que sea en lo ministerial, sea en lo personal, sea en lo laboral, en lo familiar, cada decisión que tomes, que vos tomes para bendecir, para honrar a Dios y bendecir a tu hermano. Amén. Bueno, la cuarta sección del libro de Primera de Corintios, del capítulo 11 al versículo 14, Pablo está hablando sobre la reunión, los problemas que tenía la reunión. Había muchas cosas en la iglesia de Corinto que tenía para tirar para arriba. Primero, la vestimenta de las mujeres. Las mujeres eran complicadas en la iglesia de Corinto. Y es un tema que, como yo les dije la otra vez, siempre a mí me toca hablar de esos temas, ¿no? Pero después tengo el problema con mi suegra, con mi esposa, con mis cuñadas, con mi hija, porque todas son mujeres, entonces tengo que después dar explicación a ellas. Pero bueno, la vestimenta de las mujeres era un problema. ¿Por qué? Porque se vestían de manera que no era conveniente. Los abusos en la cena del Señor. Cada uno venía y comía y los ricos comían todo y los pobres quedaban sin nada. Se emborrachaban en la cena del Señor. No entendían cuál era el propósito. Los dones espirituales. Estaban haciendo mal uso de los dones. Los dones fue dado por Dios por medio del Espíritu Santo para edificar, para bendecir, para que la iglesia crezca. Pero cada uno estaba usando el don para lo que a ellos más le importaba. Cada uno quería hacer la suya. No estaban uniendo y fluyendo hacia la misma dirección. Y ahí Pablo nos da la respuesta. Que todo lo que se hace en la iglesia, la manera que yo me visto, la manera como yo me comporto, todo, la cena del Señor, los dones espirituales, todo tiene que ver con la edificación de la iglesia. El concepto central del Evangelio que Pablo aplica acá es el amor de Dios. Por eso después Pablo en el capítulo 13 dedica todo un capítulo hablando de la preeminencia del amor. ¿Qué quiere decir? El amor está primero, no está primero los dones, está el amor. El amor es la fuerza propulsora que va a hacer que lo que hagas, que los dones operen. Sin amor, los dones son como una campana, una linda campana, suena lindo, suena fuerte, ¡bang! Pero no hace diferencia en la vida de nadie. Ahora el amor edifica, el amor restaura, el amor transforma, todo lo demás no sirve. Es como nosotros decimos en Brasil, es fuego de paja. ¿Qué es el fuego de paja? Quema rápido, pero después no queda nada. Pero el verdadero amor es como un tronco. Vos pones un tronco y dura, y dura, y dura, y hace calor. Pero la paja quema rápido. El amor, los dones sin amor es eso. Y el concepto que Pablo enseña es eso, edificar. Edificar es construir. Todo lo que hacemos, cada uno de nuestros dones, es para edificar. Pablo nos está enseñando aquí y por eso usa la analogía del cuerpo. ¿Qué tiene que ver con eso? Tiene que ver que el cuerpo es uno, pero cada parte del cuerpo, pequeña o grande, y por más insignificante que parezca, tiene una utilidad única dentro del cuerpo. Una pequeña vena, por más insignificante que parezca, tiene una utilidad única. Si te llega a romper una vena de tu cerebro, se arma un descalabro. Si vos te cortás el dedo mínimo del pie, ya perdés el equilibrio. Yo que soy músico, si me llega a cortar un pedazo de mi dedo, no puedo más tocar. Y cada parte de tu cuerpo tiene un propósito. Y eso nos está enseñando que dentro del cuerpo de Cristo es exactamente lo mismo. Vos sos único. Vos sos única. Y lo que Dios puso en tu vida no es insignificante. Cuando nosotros ponemos al servicio del cuerpo lo que Dios nos dio, la iglesia crece, la iglesia florece. Y no tenemos que pensar que porque yo hago algo que no es visible es menos. Porque delante de Dios los valores son distintos, no son lo mismo que nosotros. Dios no valora lo que se ve, Dios valora lo que hay en tu corazón.
Dios no valora lo que vos haces, que es visible. Dios valora la actitud del corazón. Si una persona, por así decirlo, que barre el templo con mucho más devoción y con mucho más amor, con mucho más empeño que yo que predico la palabra, delante de Dios esa persona va a tener una recompensa mucho mayor. Porque Dios no ve las cosas como nosotros. Nosotros vemos según las cosas que son bonitas, visibles, atractivas, pero Dios no ve de esa manera. Y el cuerpo tiene que acostumbrarse a vivir en esa dinámica. En la dinámica de que cada uno tiene algo único y lo tuyo es importante. Por eso es muy importante que descubras el don que Dios tiene para ti, que descubras el lugar que vos ocupás en el cuerpo y que pongas eso a servicio del reino. Y que lo tuyo, sumado a lo mío, sumado a lo de todos, va a hacer que la iglesia crezca, que la iglesia sea edificada, que los nuevos cuando entren a la iglesia vean una iglesia operante, una iglesia que camina en amor, una iglesia que fluye en el poder del Espíritu Santo. Y todo eso, el condimento más grande es el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo cuando obra en una iglesia, siempre va a obrar en amor. No podemos decir, ay, qué poder que hay en la iglesia, pero cada uno sigue su propio camino. No hay el Espíritu Santo, no está ahí. Cuando el Espíritu Santo está obrando en la iglesia, ¿cuál es una de las funciones más importantes del Espíritu Santo? Llevarnos a Cristo. ¿Y qué es Cristo? Es fuente de todo amor. Ahora, wow, hay supuestamente unas manifestaciones bárbaras, pero nadie crece, nadie es edificado, hay divisiones, cada uno hace lo suyo, cada uno sigue su camino. ¿Y está el Espíritu Santo ahí? No. Porque el Espíritu Santo no es eso. El Espíritu Santo es ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Hay amor, hay unidad. Entonces, cuando la iglesia trabaja de esa manera, la iglesia edifica. ¿Ok? La iglesia edifica. Pero el amor edifica. El amor edifica. El conocimiento que hace, emanece. Pero el amor edifica. Cuando el Espíritu Santo obra en el amor, por medio de los dones, por medio de mi conducta, por medio de todo lo que Dios puso en mi vida, en tu vida, la iglesia edifica y la iglesia crece. Y ahí se cumple lo que el mismo Jesús dijo. En eso conocerán que son mis discípulos, por el amor que habita en ustedes. Jesús no dijo que van a conocer que ustedes son mis discípulos porque bajan fuego del cielo, porque resucitan muertos. No, no es así. Jesús dijo, en eso conocerán que son mis discípulos porque se aman unos a otros. Así que eso es lo que Pablo está dejando y está tratando de establecer en la iglesia. Amén. Y la última y la quinta sección es la resurrección y la esperanza. Algunas personas estaban diciendo que la idea de la resurrección es ridícula y no es importante para la vida cristiana. Pablo atacó fuertemente porque era una falsa doctrina que estaba operando en esa época. Y Pablo, ¿cómo Pablo ataca? Pablo dice que la resurrección es una parte indispensable en el Evangelio. O sea, simplificando, si no hay resurrección, no hay Evangelio. Porque muchas personas murieron en la cruz en la época de Jesús. Muchas personas. No era algo así, algo novedoso que una persona moría en la cruz. Había muchos que murieron en la cruz. Pero ¿cuál es el factor más importante de la fe cristiana? Porque Jesús resucitó. El centro, la base más importante del Evangelio, lo troncal del Evangelio, ¿qué es? Que Jesús resucitó. Creemos en la resurrección, ¿por qué? Porque hubo cientos de testigos que vieron a Jesús vivo y físicamente, antes de que Jesús ascendiera al cielo, más de 500 personas, incluso los discípulos, vieron a Jesús físicamente, después de Jesús haber sido torturado y castigado severamente por los romanos. Esos son los testigos, porque por eso nosotros creímos. Y no solamente ellos vieron a Jesús, ellos sostenían la resurrección de Jesucristo a punto de morir. La iglesia primitiva fue masacrada. La iglesia primitiva fue masacrada por el mensaje de la resurrección de Jesucristo.
Como un grupo de personas, que no fue un grupito, fue miles y miles y miles y miles de personas murieron afirmando la resurrección de Jesucristo. ¿Quién va a morir por una mentira? Yo no moriría por una mentira. Entonces eso nos muestra la evidencia de que Jesús sí resucitó. Ahora, si Jesús resucitó, su muerte no fue insignificante. Su muerte tiene mucho valor para nosotros, porque de eso se basa nuestra fe. Es fuente de vida y poder ahora y en el presente. Es la promesa de esperanza futura para nosotros, porque como Jesús resucitó de los muertos, nosotros un día también tendremos vida eterna. Amén. Y debido a la resurrección de Jesucristo, hay una razón para la unidad en Cristo. Es la razón por la cual nosotros tenemos la motivación para la integridad sexual. Es la fuente de poder para amar a otros más que a nosotros mismos. Y también la resurrección es nuestra esperanza para la victoria sobre la muerte. Eso es la base por la cual nosotros creemos. Y es a donde nosotros esperamos. Ahora, si nosotros tenemos que resumir toda la carta de Pablo, ¿qué es? Es que ver cada parte de la vida a través de los lentes del Evangelio. Si nosotros analizamos Corintios, eso es Pablo que está diciendo a los corintios, ustedes tienen que ver, no desde la óptica humana, los problemas, tienen que solucionar los problemas y tienen que ver la vida desde la óptica del Evangelio. Yo hace un par de años atrás, cuando fui a hacer mi registro de conducir acá en Argentina, ¿qué tuve que hacer? Tuve que pasar por un oculista. ¿Y qué pasó? Saltó que yo tenía un desfasaje importante en mi visión. Yo pensaba que veía bien, hasta que puse los lentes por la primera vez. Y eso pasa muchas veces con nosotros, antes de conocer a Cristo. Nosotros queremos ver las cosas, pero cuando nos ponemos los lentes de Cristo, pasamos a ver la vida como realmente ella es. Y es eso lo que Pablo está enseñando a los corintios. Ver la vida con la óptica de Cristo. Amén. Y ahora vamos a entrar en el capítulo 16. Vamos a pasar brevemente porque tienen más que nada instrucciones finales. Si Andy puede poner, por favor. Versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. O sea, importante acá un detalle. Pablo habla todo un capítulo 15, que un montón de versículos hablando sobre la resurrección, que es una de las bases centrales del Evangelio. Y ya pasa el 16 hablando de una ofrenda. Vos decís, ¿cómo puede ser, no? Pasa de una punta a la otra, de un extremo al otro, de un tema espiritual, entre comillas, por un tema natural. En la verdad que los dos temas son espirituales, porque nosotros resucitamos con Cristo. Nuestra vida es de Cristo, todo lo que tenemos es de Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos las cosas desde la óptica del Evangelio, las personas están primero, la necesidad de otros están primero. Y eso es lo que Pablo está enseñando aquí. No podemos disociar una cosa de la otra. Por haber nacido de nuevo, ahora veo la necesidad de los santos de la manera que yo antes no veía. Veo lo que otros necesitan y soy parte de la solución al problema de los demás. Por eso Pablo dice, en cuanto a la ofrenda, haced vosotros también de manera que ordené a las iglesias. Versículo 2. Cada primer día de la semana, domingo, el día que ellos se reunían para adorar, la ofrenda para los santos. ¿Y quién eran los santos? Era la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando un momento de hambruna. O sea, Jerusalén, la iglesia estaba súper poblada y tenía muchísima necesidad, porque estaban en persecución. Entonces, Pablo está diciendo, en el primer día de la semana, o sea, en el día de culto, aplicando a nosotros aquí, ¿no? Sábado a la noche, hermanos, cuando vengan a adorar a Dios, vengan con su ofrenda, porque vamos a enviar esa ofrenda para África, vamos a enviar esa ofrenda para algún misionero. Es exactamente lo mismo lo que Pablo está explicando aquí. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado,
guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Pablo está diciendo, preparen las ofrendas para que no se pierdan tiempo. Cuando yo vayan a ustedes, porque tengo un tiempo limitado, no me voy a quedar mucho tiempo con ustedes, entonces ya dejen todo listo. Así cuando yo llegue, recogemos todo y vamos a enviar a los hermanos lo más pronto posible. Eso es lo que Pablo está enseñando. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Eso acá es importante. Pablo está diciendo que hay un comité, hay un grupo de personas encargadas que va a juntar la ofrenda. Y acá nos muestra algo importante. Pablo tenía mucho cuidado con la parte monetaria, porque el dinero es un problema. Y Pablo nos está mostrando acá un principio importante en la iglesia. Cuando se trata de dinero, es muy importante que la administración de los recursos no esté en las manos de una sola persona. Es muy peligroso. Para hacer testimonio para los demás es importante tener un comité y Pablo se encargó de eso. Se encargó de poder elegir personas específicas para ese trabajo. Pero la ofrenda que Pablo estaba juntando con la iglesia de Corinto no era comida, era dinero. ¿Por qué? Porque no era como hoy, que los transportes no eran rápidos. En ese momento, el transporte por medio de barcos y a veces de un viaje de un lugar a otro eran semanas. Entonces, transportar alimentos era imposible. Entonces, la ofrenda era dinero. Era dinero. Entonces, los hermanos recogían el dinero, juntaban todo, y llevaban a Jerusalén y allá se compraban comida, se compraba lo necesario para dar a los que estaban pasando necesidades. Y aquí vemos la importancia de un comité, de un grupo de personas. Como nosotros acá en la iglesia, hay gente que está encargada de la ofrenda. Cuando se junta la ofrenda, nunca hay una persona sola. Hay por lo menos 2 personas que se encargan de poder contar, supervisar todo. ¿Para qué? Para que todas las cosas estén claras, para que todas las cosas estén en orden y para que no haya confusión y que no haya malos entendidos. Porque cuando se trata de dinero es complicado. Y Pablo lo sabía de eso. Amén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. O sea, Pablo se está disponiendo, que él quiere ir también para ser parte de esa bendición, de llevar alimento a los hermanos de Jerusalén. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. ¿Sigue? Y podría ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya que ir. O sea, Pablo acá en ningún momento se está poniendo arriba. Pablo está diciendo, yo voy con ustedes. Y si hay necesidades que ustedes sepan que yo no sepa, ustedes me van a guiar para que vayamos a hacer lo necesario. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Acá vemos el amor de Pablo por las iglesias. Pablo quería pasar tiempo. Como fundador, como pastor también, como apóstol, Pablo quería conocer el estado de los hermanos, pasar tiempo con ellos, porque también Gustavo nos ha enseñado muchas veces, el pastor da, ¿no? El pastor predica, enseña, discipula. Y por así decirlo, ¿qué es, por así decirlo, la retribución que el pastor tiene? Ver la bendición en la vida de los hermanos. Cuando los hermanos son bendecidos, el pastor se alegra porque ve el fruto de su trabajo. Y aquí Pablo está diciendo eso. Yo quiero estar con ustedes porque sé que hay fruto de mi trabajo y me alegro en ver esos frutos en ustedes. Pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés, porque se me ha abierto porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Había una puerta para la predicación del Evangelio muy grande. ¿Y cuáles son los adversarios de Pablo? Los mismos judíos que lo perseguían de ciudades en ciudades, tratando de importunar a Pablo para que no predique el Evangelio, tratando de prenderlo, tumultos, pero Pablo tenía una puerta para predicar. Siempre cuando hay una puerta abierta, hermanos, va a haber adversarios, siempre. Siempre cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, siempre cuando Dios te comisionó para un propósito, va a haber dificultades, y eso está en el presupuesto. Y Pablo lo sabía, y Pablo nos enseña aquí, cuando hay puerta grande de parte de Dios, hay problemas, lo va a haber. Porque el enemigo no va a ver la bendición de Dios sobre tu vida. No va a ver que vos estás haciendo bendición a otros y las cosas van a estar perfectas. Va a haber oposición, va a haber dificultades. Y tenemos que aprender a convivir con eso.
El gran error muchas veces es querer que todo esté como yo quiero, que todo esté perfecto, que no tengan problema, que las personas se conviertan, que yo esté bien económicamente, que mi familia está todo pum para arriba y que yo no tenga problema. Eso es un error. Va a haber dificultades. Cuanto más Dios abra puertas, cuanto más crecimiento hay en el cuerpo, va a haber problemas y tenemos que acostumbrarnos a eso. Amén. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque le hace la obra del Señor así como yo. ¿Por qué Pablo aquí da una instrucción específica acerca de Timoteo? Porque Timoteo era un pastor joven, era un pastor jovencito, ¿ok? Y muchas veces las mismas iglesias despreciaban la juventud de Timoteo. Timoteo fue un ministro que fue formado por Pablo, pero era joven. Y de hecho, cuando leemos la carta de Pablo a Timoteo, Pablo, ¿qué instruye a Timoteo? No tenga en poco tu juventud, porque muchas veces él se intimidaba y él no daba lo que Dios tenía para él, para dar, porque él se intimidaba porque él era jovencito frente a una iglesia de ancianos. Pero aquí ya Pablo anticipa el problema y dice, cuando vaya Timoteo a ustedes, no lo desprecie, que él predique, que haga lo que tenga que hacer, porque es un hombre de Dios, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco. Acá Pablo refuerza el concepto. No tengan en poco que Timoteo sea joven, porque Timoteo es joven, pero está lleno del Espíritu de Dios. Sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Pablo, y acá es algo que es maravilloso, y una vez escuché en una prédica que me llamó la atención. Pablo era un hombre de Dios, uno de los mayores predicadores del Nuevo Testamento, pero hay algo fundamental en el ministerio de Pablo. Pablo nunca estaba solo. Nunca estaba solo. Una vez Pablo estaba solo, que fue cuando Pablo estuvo en Atenas. Y era tanta la opresión, que Pablo dejó de hacer algo para juntarse con los hermanos. Pablo siempre tenía un grupo. ¿Y eso qué nos enseña? Que en la iglesia de Jesucristo no hay personas que se cortan solo. No existe eso. Siempre cuando Dios quiere hacer algo en el cuerpo de Cristo, Él hace por medio de la unidad, Él hace por medio de un grupo de personas. No hay llanero solitario. Por eso Pablo da tanto énfasis a personas. Él dice, para que venga a mí porque yo le espero con los hermanos. Pablo deseaba, en muchas cartas, en las varias cartas de Pablo, él muestra muy explícito esto, que él le encantaba estar con las personas, él quería estar con los hermanos. Le llenaba, le fortalecía la presencia de los hermanos. 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Pablo quería mucho que Apolo fuera a los Corintios, porque Apolo era un hombre de Dios. Pero se nota que Apolo no entendía que la cosa era de esa manera, pero Pablo respeta la opinión de Apolo y lo deja bien claro. Y eso es muy importante en el siervo de Dios. El siervo de Dios puede tener una opinión, pero siempre va a respetar tu decisión. Ahora aquí hay 5 consejos que Pablo nos da, ¿ok? Como un resumen de la carta. Velad, estar siempre vigilantes, ¿ok? Velad. ¿Qué es velar? Estar despierto, estar firmes en la fe. Siempre, cuando vos estás en una prueba, cuando vos estás en una tentación, lo que va a ser atacado va a ser tu fe, ¿ok? Cuando estás en pruebas, cuando estás en tentaciones, el objetivo del enemigo es destruir tu fe, ¿ok? Es destruir tu fe, es destruir tu confianza en el Señor. Y Él va a atacar las promesas de Dios en tu vida. Y aquí Pablo está diciendo, estar firmes en la fe. ¿Y qué es estar firmes en la fe? Estar confiante en las promesas de Dios. Dios tiene ricas y preciosas promesas para tu vida, según dice Pedro. Por eso Pablo dice, estar firmes en la fe. Estar firmes en las promesas de Dios. Lo que Él dice, Él lo hará. Lo que Él dijo que va a hacer, Él lo va a hacer. Portaos varonilmente, traducido en este idioma,
porque no tiene que ver solamente con el hombre, ¿no? Pablo está diciendo, portaos varonilmente, traducido a nosotros quiere decir, sean maduros, no sean chiquilines, no sean niños espirituales. Traten los problemas con madurez. Problemas van a haber, dificultades van a haber siempre. Pero Pablo está diciendo, sean maduros para solucionar. Sean hombres, sean mujeres con madurez. Y esforzaos. Muchas veces pasamos por dificultades y tenemos que esforzarnos. ¿Qué dice la palabra? Si en el día del trabajo, si nuestras fuerzas se debilitan, ¿qué dice? El trabajo se pierde. En el día de mayor dificultad es el día de mayor trabajo. Muchas veces nosotros somos al revés. En el día de la dificultad nos desanimamos, nos achicharramos y todo el trabajo se pierde. ¿Cuántas veces estás predicando a personas, estás dando el testimonio a personas, pero por ahí no ves resultado y te vas para atrás? Y por ahí te desanimas. Y no pensás que estás a punto, que Dios va a hacer algo en la vida de las personas. Y yo puedo decir con toda autoridad, mi esposa es un ejemplo de eso. Mi esposa muchas veces no hablaba a Nati y mi esposa estaba ahí orando por Nati y muchas veces, viste, hasta tenía ganas de desanimarse. Y yo le dije, no amor, vos estás haciendo la obra de Dios, Dios hace la obra. Dios es fiel. Vos estás sembrando y la palabra no vuelve vacía. Y ya me orando y orando y yendo y orando. ¿Y qué pasó? Hoy está aquí con nosotros. Entonces, eso Pablo está diciendo, esforzaos. Mi esposa es un ejemplo de esfuerzo. Es calladita y eso es lo que más amo en mi esposa. Ella es calladita, pero hace más que cualquiera. Está, a veces no está, pero está en todo. Está pensando en aquello, está pensando en lo otro. Por eso amo eso en ella. Y amo su esfuerzo, no en orar por su familia, y orar por sus hermanas, y orar por su mamá, por su padre, orar por sus tíos, por sus primos, y está orando. Y bueno, el esfuerzo trae resultado. Por eso Pablo dice, esforzaos. De toda labor que hay fruto. Hay fruto en todas las áreas. Desde lo espiritual, que es lo más importante, hasta lo natural. Toda labor hay fruto. Amén. Y lo último, ¿no?, que Pablo dice en cuanto a las cinco recomendaciones, el amor. Todas las cosas sean hechas con amor. Y acá vamos a traducir de otra manera, vamos a verlo de otra manera. Si tengo que agarrar ese versículo y traducirlo, yo podría decir, todas las cosas que ustedes pueden hacer, hagan de manera que sean útil para el otro. Porque acá no es el amor, ay, qué amor que siento porque hago eso. No es eso. El amor aquí se traduce en hacer algo que es útil para el otro, es beneficio para el otro. Vos podés tener una intención bárbara, vos podés tener la mejor de las intenciones, pero muchas veces dentro de la mejor intención podés hacer algo que no beneficie en nada a la gente, a las personas. Lo único que beneficia eres tú. Y lo que Pablo está diciendo aquí es eso. Tu amor, lo que está haciendo, lo que está hecho con amor, o cuando hacemos con amor algo que es, cuando hago para el otro, no hago para mí. ¿Ok? El amor acá se traduce por el otro, beneficio para el otro, servir al otro. ¿Amén? Sigue. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos han dedicado el servicio de los santos. Sigue. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Como vemos, los corintios tenían un problema de madurez. Y el problema de madurez, ¿qué ve? Ve lo que a mí me conviene, lo que para mí es bonito, lo que para mí tiene valor. Pablo está diciendo acá, hay algo acá que hay mucho valor. ¿Y qué es lo que tiene valor? Son personas que han trabajado, son personas que han dado su vida, son personas que han servido. Usted tiene que imitar a esas personas. No estar en pavada, no estar en cosas inmaduras. Ustedes tienen que imitar, ustedes tienen que sujetarse a personas que aman a Dios para ser como ellas. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato, de Acaico, porque ellos han suplido vuestra ausencia. Pablo, es un poquito lo que yo hablaba antes. Pablo quería estar con los hermanos. Pablo no le gustaba estar solo, él quería la compañía. Pablo, el apoyo a su ministerio. De hecho, muchas de las cartas de Pablo, él no escribe, él dicta. Él tenía un amanuense que escribía.
algunas cartas y se cree que la primera carta de Corinto él escribió en su propia mano. Pero la mayoría de las cartas Pablo no le escribe, él dicta y un amanuense lo escribe. Y eso nos muestra que Pablo siempre estaba acompañado. Y vuelvo a recalcar ese principio, querida iglesia, no andes solo. ¿Querés el principio de ruina para tu vida? Cortate solo. Cortate solo y te vas a ver cómo el enemigo te va a destruir. No andes solo. Estés con gente que tiene algo para aportar en tu vida. Gente de Dios, que te da un buen consejo, que camina con vos, que muchas veces tiene un pensamiento crítico, que no te dice lo que vos querés escuchar, que te dice lo que vos tenés que escuchar. Pablo tenía ese tipo de personas. A veces Pablo no lo dice, pero yo en mi mente pienso, muchas veces había gente que decía, Pablo, pero para no es así. O eso, escribirlo de otra manera, ¿no? Entonces, es importante que tengamos personas a nuestro lado. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. ¿Seguimos? Las iglesias de Asia, bueno, ahora Pablo entra como casi en todas sus cartas, Pablo, ¿no?, saluda a las iglesias, a las familias, reconoce a las personas que fueron importantes dentro de su ministerio y dice acá, las iglesias de Asia os saludan. Áquila y Priscila, que fueron parte del ministerio de Pablo, Pablo les predicó, los formó y Áquila y Priscila formaron una iglesia en su casa. Mira el fruto del ministerio de Pablo, ¿no? Áquila y Priscila, con la iglesia que están en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos unos a otros con ósculo santo. Ósculo es beso, ¿no? Era parte de la cultura judía saludar con un beso. Bueno, es parte también de la cultura argentina, pero no es parte de la cultura brasilera. No es parte. Yo me acuerdo que cuando vine para Argentina, estuve acá un año, después me fui de vacaciones. Lo primero que hice cuando llegué en Brasil, a mis amigos, ¿no? Y Brasil en ese sentido es un país no machista, pero nuestra cultura es que el hombre, ¿viste? Y yo fui, hola hermano, y los hermanos, ¿viste? Me dejaron pagando, ¿viste? ¿Qué te pasa, ¿viste? Claro, después me acordé que no es parte de nuestra cultura, pero la cultura de la época era una cultura de saludarse con un beso, ¿no? Y esto no está mal, porque no tiene nada que ver con la connotación sexual, sino tiene que ver con el cariño, con el afecto, con el amor ágape que tenían los hermanos. Entonces, Pablo cultiva eso. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor vive. O sea, es importante entender eso, que la persona que no ama a Jesucristo ama a sí mismo. La persona que ama a sí mismo no va a ser de bendición, va a ser de maldición. Por eso Pablo dice, el que no ama a Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El Señor viene. Importante, iglesia. ¿Sabe lo que fue, por así decirlo, el combustible propulsor para la predicación del Evangelio en la iglesia primitiva? El que ellos creían que Jesús iba a venir en su tiempo. Pablo creía que Jesús iba a venir en su tiempo. Eso fue el combustible que propulsó el Evangelio. Y esto es lo que vemos que hoy se ha perdido en nuestro tiempo. No hemos escuchado las predicaciones acerca de la venida de Jesús. Estamos viendo predicaciones de todo tipo. Poder, la Shekinah, y la gloria, y los ángeles que vuelan, y las vacas que vuelan. Pero no estamos viendo predicaciones que hablan acerca de la venida de Jesús. No estamos preocupados con la venida de Jesús. Y por eso que no estamos predicando el Evangelio. No hablo como iglesia local, hablo como iglesia general. La cantidad de iglesias que hay, la cantidad de personas que conocen al Evangelio en nuestro mundo occidental y la tan poca de cantidad de misioneros que van al campo es una prueba de eso. No estamos entendiendo que Jesús viene y nosotros tenemos una tarea que cumplir, que es predicar el Evangelio. La venida de Jesús, así como la iglesia primitiva, para nosotros es el motor propulsor que nos tiene que llevar a predicar. Y lo voy a explicar por qué. Porque si Jesús viene o vos morís, es exactamente lo mismo. Porque si vos morís hoy, Jesús ya vino para vos. Entonces no tenemos que perder tiempo, tenemos que predicar. Amén.
La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Y aquí nosotros damos el pantallazo final, ¿no? al libro de Primera de Corintios. Hacemos el cierre para recordar las 6 partes más importantes del capítulo. Primero, divisiones. Los problemas que Pablo responde acerca de la división. El problema de la inmoralidad sexual, que abarcaba varias cosas. El problema con la comida y la idolatría. El problema con el culto, con la reunión, la resurrección y las salutaciones finales. Eso es un poco el resumen de toda carta de Pablo a los Corintios. Espero que podamos aprender el principio que nos deja acá importante. Ver la vida desde la óptica del Evangelio y aplicar el Evangelio de Jesucristo en cada área de nuestro ser. Todo lo que hagamos, en todo lo que vivimos, todo lo que hablamos, cada cosa que hacemos, tiene que estar empapada por el Evangelio de Jesucristo. ¿Y el Evangelio de Jesucristo qué es? Es amor. No, por eso que Pablo dice, todo lo que hagamos, hagamos con amor, hagamos para el otro. Que podamos nosotros crecer como una iglesia esencial, como una iglesia que ama, porque es la marca distintiva de nuestra iglesia. No es las cosas que, no son los dones solamente, los dones es una parte. La marca distintiva nuestra es el amor que opera sobre los dones, porque usamos los dones para beneficio del otro, no para nosotros. Que podamos crecer en eso, que podamos ver Cristo obrar en nuestra iglesia local, que podamos ser de testimonio aquí, que podamos enviar, ¿no?, a África. Tenemos un desafío, iglesia, y ese desafío no es solamente los pastores, es un desafío nuestro como iglesia. Juntar, bendecir, poner, según lo que nosotros tenemos, ¿no? Es nuestra responsabilidad invertir para que el Evangelio de Jesucristo llegue hasta lo último de la tierra. Y para terminar, si los chicos quieren pasar, los músicos quieren pasar para ministrar, para terminar, es muy importante entender que la obra de Dios, que la predicación del Evangelio y que la obra misionera muchos se comparan como ir a un pozo séptico. ¿Viste? Una persona te está cavando el pozo. Pero tan importante es la persona que cava el pozo como la persona que sostiene la soga. Alguien tiene que sostener la soga para que alguien pueda bajar. ¿Qué pasa si la persona solamente baja del pozo y no hay alguien que sostiene la soga? El trabajo no se hace. Los pastores están yendo a África, hay un grupo que está yendo a África, pero nosotros como iglesia somos los que estamos sosteniendo la soga para que ellos vayan. ¿Y cómo lo sostenemos? Orando, poniendo. A veces pienso, gastamos plata con tantas cosas, gastamos con tanto. Pensá que allá en África las personas terminan el día y no saben si tienen para comer. Y nosotros acá tenemos todo, podemos ir de vacaciones. Tenemos el lujo de decidir que vamos a comer hoy o se voy a comer afuera. ¿Entendés? Escuchamos el Evangelio todos los días. Tenemos devocionales. Decidimos, vamos a la iglesia o no. Pero allá hay gente que camina 20 kilómetros para ir a la iglesia, 5 kilómetros. Caminan bajo la luz de la luna para llegar a la iglesia. Y cuando llegan a la iglesia es un arbolito. Las escuelas de los nenes en África, muchas es bajo un árbol. Tenemos mucho que hacer. Y todo eso requiere un esfuerzo, no del pastor, la pastora, un esfuerzo de todos nosotros. Quiero recalcar eso, iglesia, que podamos nosotros servir. Cantamos una canción que es muy conocida, que dice, con mis manos quiero servirte, Jesús. Pero si vos miras a tus manos, ¿cuáles son las marcas de Cristo en tus manos? Cuando uno está sosteniendo una soga para que el otro baje en el pozo, yo te garantizo que las manos del que están sosteniendo están llenas de callo, están llenas de marcas. ¿Cuáles son las marcas de Cristo en tu vida? Por sostener la obra de Dios. Así que quiero instar a la iglesia que podamos levantarnos y que podamos servir al Señor con todos los dones que Él tiene para nosotros, aquí
en África, poniendo, yendo, orando y bendiciendo. Vos no fuiste creado para vivir para vos. Si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, no sirve para nada. Es un grano, tiene potencial, pero si no muere, no sirve para nada. Tu vida es un grano, pero es tu responsabilidad morir para que Cristo crezca en vos y en otros. Amén. Te pido que te pongas de pie.